poco acerca del comportamiento de las neuronas. Se comunican por medio de las dendritas. Antes de las dendritas está el axón, por el cual está circulando una corriente eléctrica. Esta corriente va a estar atrayendo los iones, como podemos ver, los iones positivos dentro y fuera de la membrana. El movimiento que hacen de estar dentro y fuera se conoce como potencial de acción y se mide en volts. Las redes neuronales no necesitan tener contacto entre ellas, simplemente tener una distancia lo suficientemente cercana para poder pasar los impulsos eléctricos de una a la otra, transfiriendo información. El espacio que queda se llama sinapsis y aquí, como podemos ver, por medio de la permeabilidad selectiva se abren ciertos compartimentos por los cuales pasan ciertas partículas, las cuales son las que necesita la célula. Ahora hablemos un poco sobre el modelo matemático. Primero que nada, anteriormente a esto, Hodgkin y Huxley nos habían presentado un sistema con 4 ecuaciones diferenciales, todas no lineales, lo cual nos describe en cierta manera bastante bien el comportamiento de las neuronas, pero la complejidad en lo matemático nos dificulta demasiado el análisis. Entonces, queriendo comprender un poco más sencillo este fenómeno, principalmente el fenómeno de excitabilidad de las neuronas, Fitzhugh, en colaboración con Nagumo, construyó un sistema de 2 ecuaciones diferenciales, el cual se basa casi completamente en el modelo de Van der Poel, en el oscilador de Van der Poel. Tenemos 2 ecuaciones, una de las cuales es no lineal y la otra es lineal. Entonces nos va a facilitar un poco más el estudio de este. Como podemos observar, tenemos el siguiente sistema. En la primera ecuación diferencial, la cual es no lineal, tenemos el potencial de acción, también llamado voltaje. Como podemos ver, tenemos una no linealidad al tener esta variable elevada al cubo. La I nos va a representar la corriente que se suministra a la neurona. Por el otro lado, la W en este caso no tiene un significado biofísico, simplemente es una variable de recuperación del sistema, pero nos va a ayudar demasiado al momento de simular pues el sistema, este fenómeno en sí. Se procedió, como tenemos un sistema no lineal, se procedió a la linealización de este. El primer método fue linealizar entrada-estado. Para mayor comodidad, se toma x1 igual a v, x2 como w y u como la corriente. Nos queda este sistema, el cual es exactamente el mismo, solo cambiando esas variables. Entonces tenemos este sería nuestro f de x y por otro lado este sería nuestro g de x. En este caso no está dependiendo de x, podemos llamarlo sin. Como tenemos un sistema de 2×2, vamos a tener que la parcial de g con respecto de x es esta parte. Como ninguna de las variables depende de x, vamos a tener que pues es 0. Al ser 0, esto se va a multiplicar después por el vector f de x. Y al ser 0 pues nos va a anular completamente este. Entonces todo va a depender en esta parte. Tenemos ahora las derivadas parciales de cada uno de estos con respecto a los estados x1 y x2. El primer estado nos queda de esta manera, x menos x1 al cuadrado, por el otro lado menos 1. En este caso nos queda solamente epsilon y de este lado menos b por epsilon, el cual se multiplica por el vector g, dándonos este resultado. Ahora se compone una matriz con el resultado obtenido, además del vector g que teníamos inicialmente, se obtiene el rango de este. Si el rango de este es igual a 2, significa que vamos a poder linealizar entrada-estado. Si en caso de que este fuera menor, significa que pues vaya, no se va a poder linealizar. Una vez que obtenemos que el rango es este, vamos a pasar a comprobar la involutibilidad del sistema.
lo cual pues en los casos de 2 por 2 es prácticamente un trámite, por decirlo de alguna manera, ya que simplemente vamos a obtener los corchetes de Lie de g de x, lo cual nos va a dar pues una sola columna, y es complicado que esto nos dé pues 2 de rango. Se obtiene el rango de esto y pues como podemos ver es 1. Si el rango de esto es menor, se tiene involutibilidad en el sistema. Como se comprueban estas dos propiedades, pasamos a linealizarlo. Ahora procedemos a encontrar un diffeomorfismo de la forma z igual a t de x, el cual va a tener que cumplir la siguiente condición, en el cual la parcial de t1 respecto a de x multiplicado por el vector g nos tiene que dar igual a 0. En este caso, como el vector g es 1 y 0, simplemente nos va a quedar la primera componente es decir, la parcial de t con respecto a t1. En el segundo caso, en este caso, necesitamos que la parcial de t2 respecto a los estados multiplicado por nuestro vector g sea diferente de 0. De la misma manera, como el vector g es 1 y 0, nos queda solamente respecto a t1. Ahora, procediendo, tenemos que t2 es igual a la parcial de t1 respecto a los estados multiplicada por nuestra f de x. De esta manera, como sabemos por esta relación, que x, bueno, la parcial de t1 respecto a x1 es 0, simplemente nos va a quedar esto multiplicado por esto, esta parte de abajo, que es esto. De esta manera, tenemos que, ahora, derivando parcialmente esta ecuación que acabamos de encontrar respecto a x1, nos tiene que dar diferente de 0 por esta relación. Entonces tenemos que solamente tenemos epsilon por x1, todo lo demás no tiene nada que ver con x1, entonces nos va a quedar solamente epsilon. Tenemos que es la parcial de t1 respecto a x2 multiplicada por epsilon tiene que ser diferente de 0. Para que esto se cumpla, sabemos que este no puede ser 0 y este no tiene que ser 0. Entonces, tenemos que buscar una relación que cumpla en la que esto sea diferente de 0. ¿Cuál nos da? La más sencilla de estas es cuando t1 de x es x2. Dividiendo parcialmente nos da 1, multiplicado por epsilon es diferente de 0. Entonces tenemos nuevos estados, t1 y t2, t1 como x2 y t2 como epsilon por x1 menos b por x2 más a. Nuestro vector z va a estar dado por esta relación. Simplemente ponemos en un vector las soluciones que encontramos y obtenemos esto. Con lo anterior, ahora derivando nuestro vector z, obtenemos que z punto será igual a x2 punto, en este caso, y epsilon multiplicado por x1 punto menos b, que es constante, por x2 punto. A, como es una constante, va a ser 0. Tenemos nuestro nuevo vector. Ahora obtenemos omega de x y phi de x. Omega de x va a estar dado por la derivada parcial de nuestro z2, en este caso, multiplicada por nuestra g que teníamos anteriormente, la cual es 1 y 0. Obtenemos simplemente e. Nuestra phi va a estar dada por menos 1 sobre el valor que obtuvimos anteriormente, multiplicada igual por las derivadas parciales de nuestra z2, multiplicado ahora por f de x. Una vez resolviendo, tenemos epsilon multiplicado por x1 menos 1/3 de x1 al cubo menos x2 menos b por epsilon cuadrada multiplicado por x1 menos b por x2 más a. Simplificando un poco, tenemos esta ecuación. Tenemos que nuestra u
la cual vamos a proponer como nuestra ley de control linealizante, es v menos epsilon por x1 menos 1/3 de x1 al cubo menos x2 más b por epsilon cuadrada por x1 menos b por x2 más a, todo dividido entre epsilon. Esta entrada nos va a linealizar nuestro sistema, obteniendo un sistema ahora lineal. Bueno, ahora procedemos a linealizar entrada-salida. Para lo siguiente tenemos que cumplir la siguiente condición, en la cual la derivada de h, la cual va a ser nuestra salida con respecto a los estados multiplicado por nuestro vector g, tiene que ser igual a 0. Como podemos ver, esto va a ser igual a 0, entonces nos va a quedar simplemente la derivada parcial de h respecto a x1. Entonces la manera más sencilla de que se haga 0 es proponer una y o una h igual a x2, derivando obtenemos 0. Ahora procedemos a derivar repetidas veces la salida hasta encontrar presente nuestra entrada en ella, es decir, u. Primero, para obtener y punto, tenemos la derivada de la salida que propusimos con respecto a cada uno de los estados. Respecto a x1 nos da 0, respecto a x2 nos da 1. Esto multiplicado por nuestra g de x, más lo mismo anteriormente, la derivada parcial de la salida respecto a los estados, multiplicada por nuestra g. Como podemos ver, en esta forma, pues nos va a dar 0 esta parte, entonces no vamos a tener una u, por lo que hay que derivar otra vez. A la multiplicación de esto simplemente nos da la parte de abajo, que es esto. Ahora la siguiente tenemos que derivar parcialmente esto respecto a los estados. Obtenemos esta parte de aquí, epsilon y menos b por epsilon, lo cual multiplica a f de x de nuevo, más, de nuevo, la derivada parcial de y punto respecto a los estados, multiplicado por g por u. En este caso, como vemos, ya no nos va a dar 0, nos va a dar un valor. U va a estar dentro de nuestra salida y de esta manera vamos a llegar a lo que queríamos. Entonces tenemos esta parte, epsilon multiplicando a x1 menos 1/3 de x1 al cubo menos x1 menos b por epsilon al cuadrado multiplicando a x1 menos b por x2 más a más epsilon por u. Nuestra entrada está en nuestra salida. Como derivamos parcialmente, como derivamos la salida un par de veces, el grado relativo de nuestro sistema va a ser 2. Y esto es igual al grado del sistema pues real. Entonces la ley de control que vamos a proponer, es decir, esta, va a ser igual a la ley de control que propusimos en la linealización entrada-estado. Por lo tanto, nuestro sistema va a quedar completamente linealizado. Como podemos ver, esta ley de control es exactamente la misma que en el caso de la linealización entrada-estado, por lo cual nuestro sistema sabremos que va a quedar completamente linealizado. Para obtener la gráfica del potencial de la membrana, debemos de iniciar colocando el tiempo de nuestra simulación, la cual será de 1 milisegundo e irá avanzando hasta los 2 segundos. Luego definiremos los dos estados y las entradas que usaremos en su forma f de x y g de x, sin olvidar u y v. Esta última será usada para lograr la retroalimentación de estados en el otro código. Enseguida, damos los valores establecidos en las variables que se utilizarán en las ecuaciones del modelo Fitzhugh-Nagumo. T-Lens Space se usará para el vector de tiempo. Usamos las condiciones teniendo en cuenta que if será igual a 1, ya que Scilab no trabaja con índice 0. Con esto tendremos las evaluaciones de los estados en el tiempo ya colocado. Colocamos las condiciones iniciales
o puntos de equilibrios del sistema, en este caso el 0, para después añadir el modelo matemático, las ecuaciones de Nagumo en f de x y g de x. En este punto, v será tomado como 1, ya que no requerimos de un estabilizante por el momento. Y u será el resultado ya hecho de nuestras ecuaciones. De x1 y de x2 las iremos sumando con el tiempo e influenciará f de x, g de x y u. Proseguimos con las derivadas numéricas de los estados. Así colocando nuevamente f de x, g de x, v, u de x1 y de x2. Al correr el código obtendremos el potencial de acción determinado por nuestro modelo. Ahora veremos el código que se usó para obtener las gráficas del sistema ya linealizado por retroalimentación de estados. Se utilizó el anterior código que ya se explicó y en este caso se está visualizando un segundo, pero le pondremos 2 segundos para tener una respuesta más amplia, unos resultados más visibles. Y ahora vamos a definir los valores, además de los que ya teníamos previamente, vamos a definir los valores de K1 y K2. Estas K son las ganancias del sistema. En este caso la K1 va a valer 10 y K2 va a valer 15, pero más adelante vamos a ver que estos valores se pueden modificar y son los que nos van a dar una salida diferente dependiendo de los valores que les demos. Podemos decir que vamos a controlar el sistema mediante estas ganancias. Todo lo demás del código permanece intacto hasta esta parte de aquí, que como vemos es la retroalimentación. En el anterior código aquí teníamos un valor constante de 1, pero en esta ocasión, para meter lo que sería la retroalimentación de estados, vamos a usar este pequeño cambio. Sería menos la ganancia 1 por el estado 1 menos la ganancia 2 por el estado 2. Con esto vamos a garantizar que el sistema tienda a la estabilidad y que se vea pues que pueda ser controlado mediante estas ganancias, como ya dijimos anteriormente. Todo lo demás permanece intacto. Nuevamente aquí cambiamos el valor de v por el que ya teníamos y todo lo demás es lo mismo. Ahora lo vamos a ejecutar para ver cómo se ve el sistema. Como podemos ver, tiende a la estabilidad más o menos a partir de los 0.7, 0.8 segundos en ambos casos, en x1 y en x2, pero como veremos a continuación, modificando estas ganancias, como ya les había dicho, se puede modificar esa salida. Por ejemplo, vamos a poner ganancia de 30 y acá abajo vamos a poner 42. Ahora al correrlo, como vemos, tiende a la estabilidad mucho antes que en el caso anterior, que tendría la estabilidad a partir más o menos de los 8 segundos. Aquí ya vemos cómo se reduce prácticamente a los 0.3 segundos, 0.2 más o menos por ahí. Ya se ve que el sistema está estable. Entonces, mediante estas ganancias podemos modificar
esa salida para hacer que el sistema tarde más o tarde menos en llegar a la estabilidad. Vamos a probar otra ganancia que se supone debe hacer que llegue a la estabilidad aún más rápido que la anterior, pero en este caso no cambió tanto. Lo que cambió en este caso es el sobrepaso que daba. Si recordamos a las gráficas de antes, hacían otra pequeña curva por aquí. En este caso se quita esta curva y vuelve a ser estable aproximadamente a los 0.3 segundos. Entonces, como podemos ver, estas K de aquí nos vendrían a hacer un papel de controlador, por así decirlo, para pues controlar eso, el sobrepaso y el tiempo en el que el sistema va a llegar a la estabilidad. Pues eso sería todo de este código. Podríamos decir que el cerebro es como un circuito compuesto de células llamadas neuronas. Las neuronas funcionan mediante impulsos eléctricos y lo que queremos es usar una tecnología, la optogenética, para controlarlas. ¿Cómo funciona la optogenética? Descubrimos que las moléculas en general, ya sean de plantas, bacterias, etc., son como paneles solares diminutos. Convierten la luz en electricidad. Introduciendo nuestras moléculas en las neuronas y arrojando luz sobre ellas, las moléculas convierten la luz en electricidad y las neuronas funcionan con electricidad. Así es como podemos controlarlas empleando luz. Cientos de miles de personas tienen implantes electroneuronales. Gracias a ellos pueden oír o reducir temblores o movimientos incontrolados. Pero el problema de la electricidad es que se esparce en todas las direcciones. La luz puede dirigirse y eso es lo que intentamos hacer. Dirigir la luz hacia cada célula individualmente y así controlar la actividad neuronal con la misma precisión con la que el cerebro genera pensamientos y sensaciones. En muchos estudios, puede que en cientos en todo el mundo, tanto a nivel académico como empresarial, se está usando nuestra tecnología para activar neuronas en diferentes partes del cerebro y ver qué comportamientos se alteran. Por ejemplo, sería muy positivo poder desactivar ciertas neuronas para evitar un ataque epiléptico. Muchos equipos de investigación están empleando la optogenética para averiguar qué neuronas habría que desactivar para conseguirlo. Otro ejemplo, muchos investigadores están estudiando qué neuronas habría que estimular para acabar con los temblores derivados del Parkinson. Resulta que el cerebro tiene unos circuitos que si se estimulan, en la mayoría de casos los síntomas de esta enfermedad mejoran. Por lo tanto, lo que se pretende son dos cosas. Una, averiguar si hay mejores medicamentos o estrategias de estimulación eléctrica que puedan aplicarse en humanos. La segunda, quizá más a largo plazo, averiguar si esta tecnología podrá usarse directamente en humanos algún día. El gran problema es que no sabemos muy bien cómo funciona el cerebro. No sabemos dónde hay que estimular para tratar el Alzheimer, o un trastorno de estrés postraumático, o una ataxia, o cualquier otra enfermedad. Son pocas las enfermedades en las que tiene sentido incorporar la optogenética en la terapia, teniendo en cuenta lo poco que sabemos del sistema nervioso. En algunos estudios se ha logrado aplicarla con éxito en el ojo, porque nuestros conocimientos sobre el ojo son relativamente más amplios en comparación con los del cerebro. Es posible emplear las herramientas de la optogenética en pacientes que han perdido los fotorreceptores del ojo. Instalándolas en las células oculares restantes se recupera la visión. Ahora mismo nuestra misión principal es mapear el cerebro. Y es muy difícil porque los circuitos cerebrales son muy extensos. Las neuronas son las células más grandes del cuerpo humano, de lejos, pero las conexiones entre sí a nanoescala son muchísimo más finas que un cabello humano.
Así que para mapear el cerebro, cogemos circuitos cerebrales y los infusionamos con unos químicos muy parecidos a los que hay en los pañales para bebés. Luego les añadimos agua y los ampliamos, aumentándolos físicamente. Así podemos ver todas las conexiones diminutas y escanear el circuito entero. Creo que si logramos mapear el cerebro en detalle, como para poder simularlo en un ordenador, podremos llegar a entender cómo los circuitos cerebrales generan los pensamientos y las sensaciones. Y por supuesto también podremos llegar a descubrir cómo curar las enfermedades mentales que afectan a más de 1.000 millones de personas en el mundo. Podríamos curar el Alzheimer, la epilepsia, el Parkinson y muchas más.